Listo. Muy bien, queridos estudiantes, queridos alumnos, muy buenos días. Empezamos una nueva semana más. eh, Espero con muchos ánimos por parte de ustedes, ¿no? Y espero que me presten mucha atención. A ver, Dafne Portugués, baja un poquito tu cámara. Diana Palomino, préstame atención, hija. Tranquila, no te preocupes. ¿Sí? A ver, vamos a hacer algo bien práctico, ¿no? ¿Ustedes todos tienen un lapicero? Ahí justo en ese momento, lapicero a la mano. Sí. Ok, muy bien. También me imagino que tienen un cuaderno, una hoja por ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, yo también. Acá tengo mi registro, siempre con el registro de asistencia, todo ahí. Muy bien. Van a pensar ahorita, antes de empezar la clase, van a pensar en un número. Piensen en un número del 1 al 1000, cualquiera, el que a ustedes más les guste, por favor. Piensen en un número, piensen. Piensen, piensen en ese número. Piensen en ese número. Imaginen ese número. Imaginen ese número. Ahora, los que tienen la cámara apagada van a escribir el número en el chat, ya, en el chat. Y los que no tienen tienen cámara prendida, en una esquina de su hojita van a escribir el número, ¿ya? Así como yo mismo. Acá les voy a mostrar. 100 he puesto yo, ya está, 100. Ahora ustedes hagan lo mismo. Muéstrenme su número, los que tienen la cámara prendida. 8, 363. 1, 1 PC. Ah, dos, ya lo diario, dos. Por ahí, Gonzalo. Ah, 666. ¡Oh, qué número! Ese Lázaro. Muy bien, Cristian. Cristian 923. Lázaro, 20 por abajo. Mi número favorito, Milen, 5. Muy bien, Fabricio, 10. Yandel, el 3, por ahí 325. Miren, ¿qué notamos con esta dinámica rapidito que estamos realizando? No, acá estoy viendo yo los mensajes que me está mandando José Toxa. Estamos visualizando de que cada uno tiene un número diferente, no es el mismo el de su compañero. Y esto nos da a entender de que ustedes son únicos y valiosos. Desde el solo hecho de que sean únicos, ya déjenme decirles que ustedes son valiosos. ¿Me dejo entender? Y eso ustedes tienen que entender de lo valiosos que son y de lo importante que son para sus padres y para nosotros, sus profesores. Por lo tanto, ¿no? Esta dinámica que, si bien es cierto, es rapidísima, es una dinámica rápida para romper el hielo, para que ustedes se muevan un poco, ¿no? Es entender más que nada lo valioso que son cada uno de ustedes. Ahora, si por algo B ustedes tienen una nota hoy, digamos, tenemos una práctica y usted hoy día sacó 12 o 10 o 8, déjeme decirle que es la nota de hoy, no es la nota de aquí para adelante. ¿Me dejó entender? No es la nota que usted va a tener para toda su vida, no. Es el condicionante de hoy, no es el condicionante de mañana. Así que si hoy, pues, de repente no tomó bien desayuno, no estudió, no se preparó, lógico, va a tener una nota ligada netamente a la responsabilidad. Pero mañana más adelante usted puede cambiar eso. Usted puede estudiar, puede tomar desayuno con anticipación y rendir un buen examen. Entonces, quiero que usted entienda lo valioso y lo importante que es usted. Que una nota no lo representa para toda su vida. ¿Está bien? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan el día de hoy con esta dinámica que son únicos. Así que un abrazo para cada uno de ustedes a la distancia. Un abrazo para cada uno de ustedes porque son importantísimos. ¿Sí? Vamos a dejar de lado la dinámica, ¿no? Una dinámica rápida que la pueden hacer ustedes en casa también con sus familiares. Y vamos a lo que tenemos, a la expectativa, profesor. Quiero saber por qué tengo baja nota, porque tengo una nota alta. Miren, se hizo un examen para cada cuarto, para empezar. No fue el mismo examen y no va a ser para los mismos exámenes para cada cuarto, vamos a optar por ello. Pero he notado algo en el examen y justo ahorita lo estamos compartiendo, ¿no?
Este fue el examen que se les tomó a ustedes, ¿cierto? ¿Sí? Confirma, Mateo. ¿Este Sí, es? profesor. Listo, Sí, ok. ese es. Listo, gracias. Miren, se les tomó un examen, un tipo de examen a cada uno, teniendo claro las tres preguntas de rigor, preguntas de nivel, de menos hasta una que los condicione a decir, esta pregunta, si la habló el profesor, no lo escuché. Voy a buscar, o sea, condicionarlos ustedes a que investiguen, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Siempre encontrar entre las preguntas. Una que me motive y decir, ah, esta pregunta no esperé que me preguntaran o no le encuentro entre la explicación. ¿Qué hago? No, pero está en base a lo que he estudiado. Vamos acá. Miren, y lo otro que les quería decir es que, por favor, le voy a pedir encarecidamente a los estudiantes que de repente, o espero que no sea su caso, que se están compartiendo la información o los exámenes, ¿no? Les voy a decir algo, ¿no? Así como ustedes son únicos, sus respuestas también son únicas. Sus respuestas no tienen, ustedes no contestan tal cual, igual que, por ejemplo, de repente a mí me hacen una pregunta y me dicen, mencióname quiénes pertenecieron al Frente de los Aliados, y yo en ese momento me puedo acordar de que el Frente de los Aliados está conformado por Francia, por Inglaterra, por Rusia, ¿no? Y por Grecia. Y usted me va a decir, por alguno va a decir, bueno, Francia, Inglaterra y Rusia. Y otro va a decir lo mismo, de repente o parecido, ¿no? Otro le va a agregar otro país, ¿no? Entonces, por lo tanto, no tenemos una respuesta diferente. No tenemos la misma respuesta. Por lo tanto, cuando fundamentemos, no va a ser lo mismo, va a ser diferente, por lo que somos únicos. Y a eso quiero ir, ¿no? En este caso, de que usted sea responsable al momento de responder y de que no se esté compartiendo la información, ¿sí? Por favor, ¿por qué? Porque he notado de que hay estudiantes que tienen el mismo error. Si bien es cierto, los exámenes tienen otro formato, tienen otro color, pero tienen el mismo error que sus compañeros. Yo espero de que sea pues, por un tema, en este caso, de que coincidieron, ¿cierto? Por eso que ya ahora a los cuartos se le está cambiando los exámenes en base a una serie de cositas que han pasado. Vamos a desarrollar el examen rapidito acá con fundamento. Causa política, no ideológica, causa política. Causa política de la Segunda Guerra Mundial. El surgimiento del socialismo, ideología, descartado. Expansionismo germano, expansión, germano, Germania, Alemania, listo, muy bien, puede ser. La caída del fascismo, no, porque estamos viendo el auge de los estados totalitarismos, descartado, sigue estando la de presente. La disputa por las Balcanes, etapa final, eh, casi final de la Segunda Guerra Mundial, pero hay que entender algo. ¿Qué quiso crecer Hitler? Quiso hacer crecer el tercer rey, el tercer imperio, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué empezó a dominar? El corazón de Europa. Y el corazón de Europa es catalogado como el espacio vital. ¿Me dejó entender? El espacio vital. Por lo tanto, queridos estudiantes, no podemos decir la disputa de las Balcanes, porque esa es otra realidad. En la Primera Guerra Mundial sí pasa un meollo, porque el dominio está encerrado entre ellos, empieza en Grecia, no Serbia, esos países, por ahí parte la cosa. Pero en esta Segunda Guerra Mundial no. Por lo tanto, nos queda el expansionismo germano, ¿cierto? El expansionismo germano, que va a ser el inicio en este caso. Ahora, en la segunda pregunta, no perteneció, ok, en la segunda pregunta, no perteneció al bando de los aliados. Pregunta condicionada. ¿Por qué? Porque en las imágenes de los PPT nosotros tenemos una información. Nos falta otra información, que es los del eje. Muy bien, profesor. Aquellos países que fueron entrando a la guerra, ¿no? O sumándose a la guerra poco a poco, de acuerdo a conforme va extendiéndose los dominios o los espacios. Pero por ahí, dentro de una de las imágenes, ¿no? El país que no está considerado va a ser Bulgaria. Un grupo de estudiantes que me marcó Grecia, pues yo déjenme decirles que no, que va a ser Bulgaria, el país que no
va a pertenecer al bando de los aliados. Grecia se suma al bando de los aliados y participa en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se suma también. Ahora, condicionante, una de las primeras preguntas dentro del marco de nivel que se les condiciona a ustedes. Ahorita también les digo cuál es la siguiente pregunta. Ahora, dentro de las tres preguntas que se están sumando a lo que es el condicionante de la pregunta de rigor. El resultado de la batalla de Stalingrado, una de las batallas decisivas, ¿no? Condiciona los planes de quién? ¿De Stanley? ¿De Franklin Roosevelt? ¿De Benito Mussolini? No. Uno de los planes que va a condicionar, que hemos hablado de Stalingrado condicionado, va a ser los planes de Hitler. Condiciona su avance, condiciona el progreso. Un condicionante en ese territorio. Y ya no va a ser un condicionante que va a desencadenar en el término de la Segunda Guerra Mundial. Ojo. Ahora, en la pregunta 4, la acción militar con la que se inició, pregunta regalada, la Segunda Guerra Mundial, fue el ataque de Alemania ¿a quién? Polonia. Polonia, Polonia. correcto, muy bien. A los polacos, para ir dominando el espacio vital, ¿no? El corazón de Europa, en este caso. En la pregunta 5, pregunta de rigor, pregunta de nivel, al igual que la pregunta de lo que país, ¿no? En la pregunta 5, con el desembarco de Normandía, de junio de 1944 se inició, ¿qué cosa? Pregunta de examen de admisión, ojo, un punto La invasión importante. nazi en Esta Inglaterra. pregunta, correcto, Ariana. Esta pregunta la podemos desarrollar también por descarte. Vamos acá. Invasión a Inglaterra. Alemania no invade, bombardea a Inglaterra. ¿Se acuerdan o no? Bombardea a Inglaterra, no invade, pero no tiene resultados positivos. La distancia, la separación. ¿Me dejo entender? Un punto importante. El contraataque de los aliados en Francia. El contraataque de los aliados en Francia. Lógico, tienen que contraatacar porque recuerden ustedes que los alemanes invaden Francia con sus Panzer, con los tanques, de manera rápida, relámpago, condiciona la mitad de Francia a una Francia prácticamente invadida, una franja de alianza donde se van a refugiar. Ahora, el retroceso alemán en las Balcanes. Estamos por ahí condicionados, todavía continúan esa sombra de las interrogantes. La invasión rusa en Alemania. La invasión Rusia nunca invade Alemania. Por lo tanto, nos quedaría por descarte la pregunta B, que la podemos corroborar investigando, por eso digo, la corroboramos investigando, sí, el contraataque de los aliados, el desembarco de Normandía, que se les también mencionó también en clase, ¿no? Ahí. Ahora, en la pregunta 6, el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima fue una orden no por el presidente de los Estados Unidos. Aquí los quisimos confundir un poquito, ¿no? Algunos me pusieron Franklin Roosevelt, ¿no? Pero el protagonista de la orden es nuestro amigo, ¿quién? ¿Tú qué dices, Ariana? Harry Truman. Correcto, muy bien. Profesor, ¿por qué no Franklin Roosevelt? Recuerden ustedes que estamos ahí en el límite, ¿no? Ahí Truman es el que ya prácticamente consolida la situación. Ahora, finaliza la Segunda Guerra Mundial y los principales jefes de los partidos nazis fueron procesados y juzgados en la ciudad de... ¿Se acuerdan que yo les dije en clase el caso Nuremberg? No, que era una ciudad en este caso, el caso Nuremberg, que fueron condicionados también. Esa es la respuesta. No algunos Berlín, pero no. Nuremberg. Ahora, una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ojo, una consecuencia. Aquí, pregunta de rigor, pregunta de dificultad, pregunta de examen. Vamos acá. Una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Profesor, el derrocamiento de Hirohito, no. Hirohito después de la explosión de las bombas atómicas sigue liderando. Ojo, sigue liderando. Es en 1949, si no me equivoco, que Hirohito sale del poder. La desaparición del socialismo. El socialismo no desaparece. Va a continuar, descartado. La victoria del fascismo. El fascismo no continúa, ni tampoco esté condicionado, no se habla de una victoria fascista. La pregunta que nos queda es la descolonización, profesor. Pero es una pregunta que prácticamente nos condicionó a buscarla, profesor. Sí, la descolonización.
porque es a partir de aquí donde empiezan a descolonizarse. Recuerden ustedes que los territorios chinos se descolonizan de los territorios dominados por Japón, en esta parte de la historia. Y China se suma al bando de los aliados. Y China se suma al bando de los aliados. Ahí el punto clave, como se dice la pregunta. En la pregunta 9, la justificación principal de Alemania nazi para iniciar la Segunda Guerra Mundial, no fue ¿qué cosa? Se los acabo de decir hace un ratito. La La conquista del conquista del espacio vital. espacio vital. Es correcto. En la pregunta 10, una pregunta ya dentro de las 3, como para decir, hay que darles la última estocada dentro de los interrogantes a los estudiantes. Antes del ataque de Alemania a Polonia, o sea, la invasión a Polonia, Alemania y la URSS, el 23 de agosto de 1939, firman, se los dije, pero tiene El otro nombre acá, germano el soviético de no Pacto agresión. Ribbentrop-Molotov, ¿cierto? Que tiene otro nombre por ahí. Piero, dime, firman el Tratado Germano-Soviético de No Agresión, queridos estudiantes. ¿Sí? Bien, esto fue el examen que se les tomó a cada uno de ustedes para que ustedes saquen un 20. Ya tomaron nota de las respuestas, ¿no? Todas para marcar, ¿ah? Un ratito acá. Ya, un lapsus. Listo, ya está. Ya tomaron nota, listo. Dejamos de compartir. Bien, ese fue el examen que se les tomó hace un tiempito atrás a ustedes, queridos estudiantes. Corroboren con la información que ustedes tienen, perdón. Listo, ahora sí. Uy, la alergia, la alergia. Dafne, no te olvides de cambiarte el icono, ¿sí? A ver, vamos a compartir ahora lo que vamos a desarrollar. Hoy vamos a desarrollar otro capítulo muy. ¿Qué pasa después de 1945? Ya tenemos las consecuencias dadas. Ya sabemos que quiénes son los victoriosos. Sabemos que Alemania está repartida y que las tropas están posicionadas en todo el territorio alemán. Por lo tanto, vamos a ver ahora qué va a pasar en la historia universal después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial va a surgir algo que se conoce en la historia como la posguerra. Profesor, es lo posterior a la guerra, ¿cierto? Pero dentro de esa posguerra va a pasar un hecho importante, conocido como la Guerra Fría. Profesor, Guerra Fría porque pasa frío, no necesariamente porque pase frío, sino qué es lo que pasa cuando hablamos de Guerra Fría. No hay un enfrentamiento bélico, ¿me dejo entender? De armas, de agarrar el arma. No necesariamente los protagonistas. ¿Por qué? ¿Qué se creó para mantener el orden y que no haya una guerra que condicione la paz? Que lo vemos en las consecuencias de la guerra. La ONU. La ONU, las Naciones Unidas. Por lo tanto, están encargadas de hacer prevalecer de que no haya enfrentamiento entre las potencias. ¿Me dejo entender? De que no haya. Pero tenemos dos pensamientos, pues Estados Unidos ya se puso en la guerra y se coronó, como dice la canción, coronado, coronado, se coronó como vencedor, victorioso. Su participación en la Segunda Guerra Mundial, letal, ganan la guerra. Por lo tanto, los países europeos están en una crisis económica. Y el uno papi, como se dice, como el único papi, va a ser Estados Unidos. Entonces el protagonismo después de la Segunda Guerra Mundial lo va a tener Estados Unidos. Pero lo va a tener otro gigante. Y ese gigante va a ser Rusia. Va a ser la URSS, no Rusia, sino la URSS en ese entonces. La Unión Socialista Soviética. Ambos van a ser, como se dice, los actores principales en este periodo de la historia después de la Segunda Guerra Mundial, conocido como la posguerra y en pocas palabras entendida como la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque no se enfrentan ambos. No se va a enfrentar la URSS, la Unión Soviética con los Estados Unidos a armas, no. Va a ser una guerra ideológica.
Una guerra donde van a influenciar en otras naciones, ¿no? En cuanto se desate un enfrentamiento. Te recuerden ustedes que tenemos países socialistas, como también hay países que están ligados al capitalismo. Por lo tanto, va a haber dos corrientes, dos pensamientos, dos formas que se van a disputar. Y los países que acojan cada uno de esos pensamientos ideológicos o perfiles políticos son los que sí se van a enfrentar, pero van a tener el apoyo de ambos. ¿Me dejo entender? Van a tener, digamos, si Piero se vuelve socialista, tiene el apoyo de la URSS y Gonzalo se vuelve capitalista, tiene el apoyo de los Estados Unidos y entre ellos se enfrentan, pero más no se está peleando los estadounidenses con los de la URSS, ¿cierto? A eso se le va a conocer como la Guerra Fría. Y la guerra fue cogiendo diferentes connotaciones. Después se vuelve en una guerra, en una carrera o una guerra espacial. La necesidad de ya no va a haber espacios de dónde invadir, de dónde condicionar, que van a querer competir por llegar a la luna. Es por eso que surge, ¿no? La carrera espacial, la carrera por conquistar la luna. Ok, así como pasa la carrera por espacial, hoy, 2021, tenemos otra guerra. ¿Cómo se llama esta guerra que estamos viviendo actualmente? La pandemia. La pandemia nos parece como si nos estuviese jugando una guerra, pero no. Hoy en día estos países, tanto China ahora, que también es socialista, ojo, miren acá, China con Rusia, ¿no? Y Estados Unidos están en una carrera también. Profesor, ¿se repite la historia de la Guerra Fría? Sí. ¿Por qué? Porque están en una carrera de encontrar qué cosa, de encontrar la pastilla que condiciona la pandemia del coronavirus. Imagínate, una carrera médica. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo ese tiempo, ya prácticamente estamos viviendo la edad contemporánea, por así decirlo, siglo XX, en el cual pues nosotros estamos conociendo y vamos a ir entendiendo cómo desde años no anteriores se viene en esta lucha, en esta carrera entre estas potencias, que en la actualidad se está viviendo. ¿Quién saca su vacuna más rápido? El Sputnik 5, no, la Pfizer, no, la Sinopharm, no, la esta, no, la otra. Miren, esa misma carrera se vivió en otra modalidad anterior. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la Guerra Fría. Vamos a darle una antesala antes de poder irnos a este break, queridos estudiantes. Vamos acá. Listo, muy bien. El encargado del curso Historia Universal, el profesor Jesús Narro Vázquez. Hoy vamos a llegar con un nuevo tema, chicos. Los hechos que pasan, conocidos en la historia como la posguerra, también conocida como la Guerra Fría, ¿no? Que vamos a abarcar ahora. Este periodo de tiempo es de 1945 a 1990. ¿Cuántos años, queridos estudiantes, pasan de una fecha a otra? 45 años. 35. ¿Cuánto? 45. 45 años, queridos estudiantes, que se da el entorno de la Guerra Fría. Ojo, eso quiere decir de que el periodo de la Guerra Fría está ligada a una serie de hechos importantes en la historia universal, que vamos a abarcar en nuestro curso. ¿Me dejo entender? Claro, los hechos más resaltantes e importantísimos. Pero entender dos cosas, que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo va a estar dividido. ¿Entre quiénes? Lo vamos a conocer y saber el día de hoy. El mundo va a estar dividido al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ejerció gran parte en el dominio de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente gana la guerra por la participación de Estados Unidos y prácticamente se posiciona en Alemania. Tenemos a un gigante que va a ser la URSS también posicionado. Entonces, por lo tanto, los protagonistas después de la Segunda Guerra Mundial son los dos. Los otros países están pasando una crisis económica tremenda. Francia, Inglaterra, todos los países en crisis económica. ¿Quiénes están posicionados? Rusia y también Estados Unidos. Estados Unidos va a elaborar un plan que más adelante vamos a ver conocido como el Plan Marshall, ¿no? La recuperación económica que se va a dar. Ahora, ambos países van a transformarse
¿no? Se transformaron en enemigos, dejando atrás sus diferencias ideológicas. Ahora, por un lado, tenemos a los estadounidenses que aplican un progreso económico capitalista y Rusia que lucha por expandir su modelo socialista. Ambos condicionados. Estados Unidos empieza la ayuda a Europa y la URSS empieza a anexar países y que se sumen a ese pensamiento, a ese modelo no político del socialismo, ¿no? Y es lo que va a tratar de prevalecer entre ambos. Si bien es cierto, la Guerra Fría va a ser el enfrentamiento por la hegemonía, quiere decir por buscar la superioridad entre todos los estados, por posicionarse en ser la líder a nivel mundial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, periodo que abarca de 1945 a 1990. Ahora, ¿qué va a pasar? Un causante, por decir un detonante del surgimiento de una bipolaridad en los territorios va a ser el reparto de Alemania, ¿no? El haber repartido a Alemania va a ser un condicionante, el dejar las tropas también va a ser un condicionante, ¿no? Ahora, esto va a desatar dos bloques, ¿no? Bloques políticos, militares, hegemónicos, que surgen durante este periodo de la Guerra Fría. Ahora, teniendo en cuenta que el estallido de las bombas atómicas va a ser un condicionante para las naciones que están en este tiempo enfrentadas. Si bien es cierto, Estados Unidos con el detonante de las bombas atómicas se posiciona entre las más poderosas, ¿no? La URSS, su participación entre las más importantes, y es lo que estamos viendo y resaltando en este periodo de la Guerra Fría, queridos estudiantes. Vamos a conocer un poquito más acerca de ello, regresando de estos 10 minutos que vamos a tener, porque nos queda un minuto, vamos a pasar a 15 rapidito, ¿no? Y regresando vamos a tocar un poquito más y vamos a empaparnos un poco más de esta gran Guerra Fría y de cómo van adquiriendo otra modalidad los enfrentamientos bélicos. ¿Sí? Apolinario, Aranda, Aranda, Arias, si está, Presente, profesor. Atoxa está, Béjar, Presente, profesor. le dijo Coyoquispe, Coyoquispe, Chacaltana, sí lo vi, Chacaltana, Presente, profesor. acá, Cruz Rodas, está, Díaz Aguado está, García Chen, García Ortiz, Guamán Sangama, no está, Lázaro, sí está, Medrano está, Palomino está, Portugués está, Quispe está, Sánchez Valenzuela, Milén, sí está, Sarabia Muñante está, Tejada está, Tineo, Neo, no está, Tipismán está, Ibáñez Sarmiento está, y Centeno Moreno está. Queridos estudiantes, vámonos a este break de 10 minutos y volvemos con la Guerra Fría. Nos vemos, 10 minutos.